Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Clara, tengo 29 años y vivo en un pequeño pueblo andaluz, donde el aroma a azahar impregna el aire y el sol pinta el cielo con tonos dorados desde temprano. Mi refugio, mi confidente, mi silencio, Valiente, un caballo que más que un animal es mi amigo más fiel. Cada día, cuando el mundo parece demasiado ruidoso o doloroso, le hablo a él. No tengo miedo de abrirle mi alma porque sé que no me juzgará, que me escuchará en silencio y que entenderá mi tristeza profunda. Perdí a mi hermana pequeña hace casi 3 años en un accidente que cambió mi mundo para siempre. Desde entonces, el peso de ese dolor se ha escondido bajo una sonrisa, pero está ahí, latente, acechando en mis pensamientos. Valiente ha sido mi confidente silencioso, el único que sabe que detrás de mis ojos brillantes hay lágrimas que no derramo. Esta mañana, cuando fui al establo, noté algo diferente. Valiente no estaba tan animado como de costumbre. Me acerqué despacio, con el corazón encogido, y puse mi mano en su frente. Estaba caliente, y su pelaje, húmedo por el sudor. Su respiración era más rápida y profunda. Mi pecho se apretó con miedo. No, no puede ser, susurré. La conexión que tenemos es tan fuerte que sentí como me pedía ayuda, como su mirada suplicaba que no lo dejara solo. Sin perder tiempo, llamé a Álvaro, el veterinario del pueblo, un hombre de unos 50 años, conocido por su trato paciente y amable. En pocos minutos, ya estaba en el establo, examinando a Valiente con manos firmes y ojos atentos. Mientras revisaba el caballo, me habló con voz calmada para que no me hundiera en la ansiedad. Tranquila, Clara, vamos a hacer todo lo posible, dijo con una sonrisa suave que me transmitió una pequeña esperanza. Después de la visita, me quedé sentada junto a Valiente, acariciando su melena, hablando en voz baja, como si esas palabras pudieran curar su cuerpo y mi corazón. Él me escuchaba, y yo le contaba fragmentos de mi vida, de mi hermana, de mis sueños rotos. El día terminó con el sol escondiéndose tras los naranjos, y yo me prometí no rendirme, porque aún nos queda mucho camino por andar. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valiente con esa mirada apagada, como si intentara decirme algo sin tener fuerza para relinchar. La brisa nocturna entraba por la ventana abierta, y el silencio del campo era interrumpido solo por el lejano canto de un búho. Pero en mi interior, el ruido de la preocupación era ensordecedor. A las 7 de la mañana, escuché el motor de un coche acercarse por el camino de tierra. Me levanté de golpe. Álvaro llegó puntual, como había prometido. No lo conocía mucho más allá de verlo en el pueblo, siempre tranquilo, con su maletín colgado al hombro y su andar pausado. Esta vez, sin embargo, algo en su expresión me pareció diferente. Serio, pero no frío. Profesional, pero humano. ¿Cómo ha pasado la noche?, preguntó, mientras abría la verja del establo. Inquieto, apenas ha comido. Está más débil, respondí, intentando sonar fuerte, pero mi voz temblaba. Entramos juntos. Valiente levantó la cabeza al oírnos, pero no se movió. Álvaro se arrodilló a su lado, con una delicadeza que no esperaba en alguien con manos tan grandes. Le habló en voz baja, como si el caballo pudiera entender cada palabra. Y, en realidad, yo creo que sí entendía. Tiene fiebre alta. Pero no está fuera de peligro. Vamos a hidratarlo, bajarle la temperatura y vigilar su respiración, dijo, sacando su instrumental del bolso. Yo solo asentía. Me quedé quieta, como una estatua debajo, mientras él hacía su trabajo con precisión. En un momento, me pidió que sostuviera una botella de suero. Nuestras manos se rozaron, apenas un segundo. Pero sentí un calor distinto al del sol andaluz. Era el calor de alguien que está ahí, sin juzgarte, sin hacer preguntas innecesarias. Después de casi 2 horas de cuidados, Álvaro se puso de pie, se sacudió el polvo del pantalón y se giró hacia mí.
Lo mejor es que no esté solo. ¿Puedes quedarte con él todo el día? No pensaba moverme de aquí, respondí sin dudar. Sonrió, esa sonrisa tranquila que da paz. Antes de irse, se quedó en silencio unos segundos, como dudando si decir algo más. Finalmente, habló. No sé lo que estás viviendo, Clara, pero se nota que este caballo es más que un animal para ti. No te preocupes, vamos a sacarlo adelante. Yo asentí, sintiendo como mis ojos se humedecían. No lloré. Aún no. Me pasé el día entero junto a Valiente. Le leía en voz alta partes del diario que escribo desde que murió mi hermana. Le contaba lo que soñaba de niña, cuando pensaba que los caballos podían volar. Le cantaba canciones antiguas que mamá solía tararear en la cocina mientras cocinaba. No sabía si servía de algo, pero sentía que ese amor era parte de su cura. Al caer la tarde, regresó Álvaro. Traía un pequeño maletín de cuero y 2 tazas en una bandeja improvisada. No sabía si tomas café o té, así que traje los 2, dijo, algo tímido. Nos sentamos fuera del establo, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de tonos naranjas y violetas. Me ofreció el té, y por primera vez en días, sentí que podía respirar un poco más profundo. ¿Siempre fuiste veterinario? Le pregunté, más por romper el silencio que por curiosidad. No. Antes estudié arquitectura, pero la vida me llevó por otro camino. Mi padre tenía caballos, y cuando él enfermó, comencé a cuidarlos. Fue ahí cuando descubrí que esto me llenaba el alma. Sus palabras me tocaron. Yo también había cambiado mi rumbo después de perder a alguien. Yo escribía cuentos para niños, ahora solo escribo para mí. Bueno, y para Valiente, dije, con una sonrisa melancólica. Él asintió, sin necesidad de preguntar más. Nos quedamos en silencio. Pero no fue incómodo. Fue de esos silencios que dicen más que 1000 palabras. En ese instante entendí algo. A veces, no necesitamos que alguien nos arregle, solo que nos acompañe mientras nos reconstruimos. Antes de irse, volvió a revisar a Valiente. Su temperatura había bajado un poco. Era una buena señal. Volveré mañana temprano. Mientras tanto, sigue hablándole. Creo que le haces más bien que yo, bromeó. Yo reí. Y esa risa, aunque breve, fue sincera. Algo dentro de mí empezaba, muy lentamente, a despertar. La mañana siguiente amaneció con una niebla suave que cubría los naranjos como un velo. Me desperté antes del amanecer, con el corazón en la garganta. No sabía si era por ansiedad o por una extraña emoción que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Fui directo al establo. Valiente dormía tranquilo, recostado sobre la paja. Su respiración era más lenta, más serena. Me arrodillé junto a él y le susurré. Hoy vas a estar mejor, lo sé. Y yo también. Me quedé allí, acariciándole el cuello, hasta que escuché el sonido del coche de Álvaro. Era puntual, como siempre. Cuando lo vi aparecer entre la niebla, con su maletín en la mano y una bufanda verde que contrastaba con su piel bronceada, no pude evitar sonreír. Buenos días, Clara, dijo, quitándose el sombrero con un gesto casi teatral. Buenos días, Álvaro. Nos saludamos como si fuésemos viejos conocidos, aunque apenas llevábamos 2 días compartiendo conversaciones. Él revisó a Valiente con el mismo cuidado de siempre, y esta vez asintió con más convicción. Está respondiendo bien. Su temperatura está casi normal. Si sigue así, en 2 o 3 días volverá a caminar con fuerza. Suspiré de alivio. No me había dado cuenta de cuánto miedo tenía hasta que escuché esas palabras. Álvaro lo notó. Te estás dejando el alma en esto. Él se la ganó hace tiempo, respondí, sin pensar demasiado. Álvaro me miró en silencio unos segundos, como si estuviera tratando de leer más allá de mis palabras. Luego cambió de tema, como si respetara ese límite invisible que aún no estaba lista para cruzar.
¿Te parece si damos un paseo? Hay una pequeña colina detrás del olivar, desde allí se ve todo el valle. Solo serán unos minutos. Valiente está estable, y creo que tú también necesitas respirar. Dudé. No por miedo, sino porque hacía años que no salía a caminar con alguien que no fuera mi sombra. Pero asentí. Tomé mi chaqueta y lo seguí. El sendero era estrecho, cubierto de hojas secas. Caminábamos en silencio, pero no era incómodo. Álvaro llevaba las manos en los bolsillos, y yo observaba cómo el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Al llegar a la cima, el paisaje se abrió como una pintura, campos de olivos, casas blancas a lo lejos y el río serpenteando entre colinas. Nos sentamos en una roca. Álvaro sacó una pequeña libreta del bolsillo interior de su chaqueta. ¿Tú escribes, no? Sí, desde que era niña. Yo también, dijo, sorprendiéndome. Pero nunca se lo digo a nadie. Le miré con curiosidad. ¿Qué escribes? Pensamientos sueltos. Cosas que no sé cómo decir en voz alta. Sacó una hoja doblada y me la ofreció. Dudé antes de tomarla, pero finalmente la desplegué. Era un texto corto, casi un poema. No hay silencio más puro que el que compartes con quien no necesita hablar. No hay herida más sana que la que alguien acaricia sin tocar. Leí en silencio, con un nudo en la garganta. ¿Esto lo escribiste por mí? Lo escribí anoche, después de verte con Valiente. Se encogió de hombros. No tienes que decir nada. No dije nada. Pero en mi pecho algo se movió. Una emoción que no tenía nombre, pero que reconocí. Era la misma sensación que tenía de niña cuando mi hermana me tomaba la mano sin hablar, solo para decir, estoy aquí. De regreso al establo, noté que algo había cambiado. No en Valiente, sino en mí. Me sentía más ligera. Como si, después de tanto tiempo, alguien hubiera encendido una vela dentro de mí. Cuando llegamos, Valiente estaba de pie. Solo unos segundos, pero lo suficiente para que me temblaran las piernas. «Está de pie», exclamé. Corrí hacia él, lo abracé con cuidado, y él apoyó su cabeza en mi hombro como solía hacerlo cuando éramos uno solo. Álvaro sonrió. «Es fuerte. Como tú». Yo le sonreí de vuelta, pero no dije nada. A veces, las palabras sobran cuando el corazón ya está hablando. Valiente se recuperaba más rápido de lo que todos esperábamos. Cada mañana lo encontraba de pie, con los ojos más vivos y esa energía juguetona que siempre había tenido. El brillo había vuelto a sus pupilas, y con él, algo también despertaba en mí. Álvaro venía cada día. A veces se quedaba solo unos minutos para revisarlo, otras, se sentaba conmigo en el porche del establo mientras compartíamos infusiones, silencios, o lecturas improvisadas. Sin darme cuenta, empecé a esperarlo. A mirar el reloj cuando se acercaba la hora. A preocuparme si se demoraba. Una tarde, mientras barría la entrada, lo vi llegar en su vieja furgoneta. Pero en lugar de su maletín habitual, traía una caja de madera bajo el brazo. Me miró con una sonrisa traviesa. Hoy no vengo solo como veterinario, también como carpintero. ¿Carpintero? Reí. Le hice algo a Valiente. Bueno, también un poco para ti. Abrió la caja y sacó una silla de montar en miniatura. Apenas medía medio metro de largo. Estaba hecha de cuero reciclado, cuidadosamente cosida, con una cincha suave y detalles en tela color vino. Yo me tapé la boca, entre risa y ternura. ¿Pero esto qué es? Es simbólica. Valiente ya puede volver a caminar. Esta es su medalla de alta. Pero no quería darte algo típico. Así que la hice yo. La miré con atención y, mientras la giraba en mis manos, noté que tenía una tira de cuero colgante. Medía exactamente 56 centímetros. ¿Y esto? Es el primer lazo que le puse cuando llegó al pueblo. Lo guardé todos estos años. Y hoy.
Valiente lo encontró en mi taller. Te juro que lo sacó con el hocico y lo puso junto a mi mochila. Supongo que él también quería darte un mensaje. Nos reímos los dos. Fue un momento tan ligero y sincero, que el corazón me dio un vuelco. Acaricié el lazo con los dedos y sentí como una oleada de recuerdos me envolvía. Valiente, joven y travieso, corriendo entre los árboles. Yo, más ingenua, creyendo que podía proteger a todos a mi alrededor. Mi hermana, viva aún, riendo mientras me empujaba a montar. Gracias, Álvaro, dije al fin, con la voz temblorosa. No solo por cuidar de él, sino por no tratarme como si estuviera rota. Él me miró con esa calma suya, profunda, que no necesitaba adornos. Es que no lo estás. Solo has pasado por demasiado sin parar a respirar. Ese día me quedé con él más tiempo que nunca. Paseamos a Valiente juntos, él con el lazo de 56 centímetros en la mano, y yo sujetando las riendas. El caballo caminaba con orgullo, como si supiera que lo observábamos con emoción. Al llegar al establo, ocurrió algo inesperado. Unas gotas comenzaron a caer del cielo, tímidas al principio, luego más insistentes. En segundos, una suave lluvia de verano nos empapó. Corrimos riendo como niños hasta el porche, y nos quedamos allí, jadeando, con la ropa húmeda y los cabellos alborotados. Vaya manera de cerrar el día. Exclamé entre risas. Hay momentos que la vida te regala sin previo aviso, dijo él, sacándose el sombrero mojado. Solo hay que saber recibirlos. Hubo un silencio. No como los de antes. Este tenía electricidad. Una tensión dulce, casi imperceptible, pero presente. Nos miramos, y por primera vez, sentí que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Él dio un paso hacia mí. Clara. ¿Sí? ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Creo que no siempre vienen vestidas como las primeras. Él asintió. No pasó nada más. No hubo beso. No hubo abrazo. Solo una mirada. Pero esa mirada fue más clara que cualquier caricia. Esa noche, al escribir en mi diario, no hablé de dolor. Hablé de posibilidades. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva. Una calma que no era solo exterior, sino también interna. Valiente trotaba cada mañana por el campo como si el tiempo no hubiera pasado. Su crin brillaba con el sol, y cada movimiento suyo parecía agradecer por seguir aquí. Yo también estaba diferente. Me descubrí riendo más. Cocinando platos que había dejado de preparar. Leyendo en voz alta mientras Valiente descansaba a mi lado, y escribiendo cada noche, no desde el dolor, sino desde la esperanza. Álvaro seguía viniendo. No siempre con excusas veterinarias. A veces solo traía pan casero, o un libro viejo, o simplemente su tiempo. Y yo, por primera vez en muchos años, dejé de medir el silencio con miedo. Con él, el silencio no pesaba. Respiraba. Una tarde, mientras revisábamos juntos unos papeles del establo, sonó su móvil. Contestó con voz baja, y aunque intentó disimular, noté cómo su expresión cambiaba. ¿Todo bien? Pregunté, cuando colgó. Él dudó un segundo. Era mi hermana. Mi madre ha tenido una recaída. Tengo que volver a Salamanca unos días. Lo miré sin saber qué decir. No teníamos ninguna promesa. No éramos algo, y sin embargo, sentí que el aire se volvía más frío. ¿Cuándo te vas? Mañana al amanecer. Pero volveré. No es nada grave, solo necesito estar allí. Asentí en silencio. Esa noche no pude dormir. No porque dudara de sus palabras, sino porque me di cuenta de cuánto se había metido en mi vida sin que yo lo notara. De cómo, poco a poco, se había convertido en parte de mi día, de mis pensamientos, de mis espacios. A la mañana siguiente, fui al establo antes del amanecer. La luz era tenue, y el canto de los pájaros apenas empezaba a escucharse.
Encontré una nota clavada en la puerta, con su letra firme. No te cierres otra vez. No ahora. Yo también necesito volver. Junto a la nota, estaba el lazo de 56 centímetros, ahora atado en forma de corazón. Pasaron 3 semanas. Valiente seguía bien. Yo mantenía la rutina, aunque sin la misma energía. Había algo en el aire que se había quedado suspendido. Un hilo invisible que no se rompía, pero tampoco terminaba de tensarse. Una tarde, cuando menos lo esperaba, todo cambió. Recibí una carta. No un mensaje, no una llamada. Una carta de puño y letra de Álvaro. Decía: no sé si lo que sentí fue tan rápido como tú pensaste, o si en realidad llevaba mucho tiempo guardado en mí. Solo sé que no puedo dejar esta historia en puntos suspensivos. Cuando leas esto, ya estaré de regreso. Mi corazón dio un salto. Salí corriendo hacia el campo, sin saber por qué. Y ahí estaba. De pie junto al viejo olivo, con su mochila al hombro y el sombrero en la mano. Me miraba como si no hubiera pasado ni un solo día. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin aliento. Vuelvo a mi lugar, dijo, sin moverse. Si tú me dejas. No dije nada. Di un paso. Luego otro. Pero antes de llegar a él, escuchamos un ruido fuerte. Un relincho. Valiente. Corrimos. Al llegar al establo, lo encontramos alterado, golpeando el suelo con fuerza. En el rincón, un saco de heno había caído y bloqueado la puerta trasera, causando que el caballo entrara en pánico. «Clara, atrás», gritó Álvaro. Yo me congelé. Valiente giró bruscamente y golpeó una viga con la cabeza. Un sonido seco. El miedo me paralizó. Álvaro entró sin dudar, calmó al animal con voz baja y firme, hasta que finalmente se detuvo. Respiraba fuerte, pero estaba de pie. «Está bien», dijo él. Solo se asustó. «Pero tienes que reforzar esa puerta. Podría haber sido peor». Yo me senté en el suelo, temblando. Álvaro se agachó a mi lado y me tomó de la mano. A veces los que parecen más fuertes, son los que más rápido se rompen. Le miré. Estaba tan cerca. Tan real. ¿Y tú? ¿Eres fuerte? Solo si tú no me empujas lejos. Y ahí, entre el olor a heno, el sudor del susto y la respiración agitada, entendí algo. Lo más valiente que podemos hacer es abrirnos. Aunque de miedo. Aunque duela. Valiente se acercó con paso lento. Llevaba en el hocico el mismo lazo. Lo dejó caer frente a nosotros, como un símbolo. Como una respuesta. Nos miramos. No dijimos nada. Y en ese instante, lo supe, esto no era el final. Era apenas el principio. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.